El siguiente mensaje es una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. En 2022 regresa. Y la segunda pregunta fue, ¿un matrimonio es familia? Restaurando familias. Todas las temáticas de divorcios, separaciones. Y cómo dejar un legado. El primer miércoles de cada mes. Pero ¿sabes qué? Que en este mundo moderno lo básico se nos olvida, ¿no? 20 horas. Y ahí nace el título del libro que me tocó escribir. Por Zoom. Porque cada cosa no va a su edad. Te esperamos. Muy buenas noches, ¿qué tal está? ¿Cómo le va a todos? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Restaurando Familias, una vez más, como ya es costumbre, todos los miércoles, acompañados de nuestro amigo Ariel Osores. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda la gente que ya nos está acompañando desde temprano. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial para compartir con todos ustedes, que lo hemos promocionado en los últimos días, con un toque un poco enigmático, que le hemos puesto enemigo íntimo, y bueno, y vamos a ver a qué nos referimos con esto, pero antes le damos la bienvenida a Ariel, que ya está con nosotros. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Pastor Emanuel, ¿cómo están todos ahí? ¿Cómo andan, queridos amigos? Qué bueno verles. Veo a Miguel también ahí. Qué gusto poder estar de vuelta juntos aquí. No sé cómo está Montevideo, pero acá es un frío bárbaro. Un gusto también tenerte, Ariel, con nosotros acá. Tenemos una temperatura que está promediando 12, 13 grados durante la jornada, así que estamos nuevamente en época de salir con camperita a la calle. Bueno, para todos los que nos están escuchando por primera vez, ya sea aquí en el Zoom o en la transmisión por YouTube, le contamos que Ariel Osores durante ya más de una década se ha desempeñado en distintas funciones de orientación social. Ha sido capellán en sanatorios, en escuelas, consultor familiar por ya casi 20 años, está diplomado en cibercomunicación, está cursando sus últimos semestres de licenciatura en orientación familiar, dirige en la ciudad de Leandro Alem, en la provincia de Misiones, Argentina, varias iniciativas de índole social para ayudas a personas que están desamparadas, que son víctimas de situaciones de violencia, etcétera. Y a su vez es el director de Inspira, la escuela para padres, de la cual todos nosotros ya conocemos, que es una escuela online y que estamos invitando a todos ustedes a que estén aprovechando la oportunidad para inscribirse a partir de mayo en este curso online, que es una gran herramienta para nuestro desarrollo como padres. Ariel, te voy a pedir unos segundos para que nos comentes algo más de Inspira, de la Escuela para Padres, que inicia ahora en mayo. Bueno, muchas gracias por eso. Sí, 8 encuentros online asincrónicos, eso significa que los podés ver cuando vos quieras, ahí en la comodidad de tu casa. Son por YouTube, son 40 minutos, una hora más o menos cada encuentro, con 8 profesionales en el área, psicólogos, psicopedagogos, comunicadores sociales, trabajadores sociales, licenciados en orientación familiar, bueno, hay varios, y con un sistema de tutoría en el cual vos podés entrar a Classroom, bajarte los PDF, el material, y hacer consultas para si quedara alguna cuestión en duda. Lo bueno de esta edición es que, sumado a esos encuentros, vamos a tener algunos encuentros fuera también de lo que son los que están grabados, para reafirmar algún concepto. Y como vos decías, comenzamos ahora a mitad del mes de mayo con la primera clase, y en 2 meses lo tenés liquidado, pero está bueno porque tenés material, información bien ayornada a estos tiempos para poder aprender, reflexionar, crecer en esto de la dinámica de la paternidad, ¿no? Excelente. También vamos a recordarles a todos que Ariel es autor de varios libros, entre los cuales está La pareja imperfecta, Padres imperfectos, 10 respuestas para 11 preguntas de noviazgo, que lo tengo por ahí, y el último, Paternar desde la interioridad. Pero está escribiendo un quinto, ¿no es verdad, Ariel? No se cansa de escribir libros, Ariel, y lo que tenemos hoy en exclusiva para nosotros es un pequeñísimo adelanto, un pequeñísimo pantallazo de lo que Ariel está investigando para que forme parte de su próximo libro, ¿verdad, Ariel? Así que
Si te parece, vamos a pasar entonces ya a conversar acerca del tema de hoy, que le hemos puesto de título, le has puesto tú, Enemigo íntimo, cuando la biografía se convierte en biología. ¿Qué nos querés decir con esto de enemigo íntimo? A ver. Bueno, vos dijiste, esto que vamos a compartir es un ensayo, así que yo voy a ver qué tal resulta para ver si lo pongo o no lo pongo en el próximo libro, y esperemos Bueno, que resulte va a depender bien. de nosotros entonces que esté en el próximo libro. Depende de ustedes, estoy experimentando con ustedes en esta noche. No, bueno, me llama la atención, me llama mucho la atención, vos estuviste hablando un poco acerca de lo que hacemos, y cuando vos trabajás en consultorio, porque la profesión en la que yo, como bien decías, gracias a Dios ya se termina estos 4 años de estudio intenso, nos permite conocer en trasfondo las dinámicas familiares, ¿sí? Te vuelve un especialista en dinámicas familiares. Y cuando uno charla con la gente, no solamente desde la orientación familiar, sino como pastor, uno ve cuán importante es la herencia en la vida de una persona, ¿sí? Y todo lo que conlleva la herencia. Yo hoy voy a hablarte básicamente sobre 4 aspectos de la herencia, y cuando uno lleva esto a un estudio bíblico y empieza a indagar en la Biblia cuán importante es este tema de la herencia, de lo que recibimos y lo que dejamos en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, es bien llamativo. Y en uno de los puntos que vamos a desarrollar en el día de hoy, te vas a dar cuenta que la herencia puede ser una bendición o una maldición, y puede convertirse en un enemigo íntimo en el cual, si no lo detectamos, vamos a luchar contra algunos aspectos heredados que son los que nos están trayendo problemas dentro de casa y de nuestra familia. Así que yo te voy a pedir, Pastor Emanuel, que vos me ayudes a que esto siempre tenga una connotación práctica, ¿sí? Si vos me ves que yo me empiezo a volar, vamos a llevarlo al campo de la practicidad, cosa de que todos los que estamos acá, claro, ahí dice Vivi, hace así como bajemos, sí, bajame de un ondazo, para que salgamos todos de acá diciendo, esto lo tengo que revisar. A mí no me interesa que vos digas, me quedé con 4 conceptos muy técnicos, a mí me interesa que vos digas, ¿qué hago con esto que acabo de escuchar? ¿Está? Perfecto. Le vamos a pedir también la ayuda a toda la gente, participando a través de preguntas, enviándonos preguntas a través del chat, a través de los comentarios de YouTube, aquellos que están conectados en forma directa con nosotros, también a través de WhatsApp. Todas las líneas están abiertas para recibir las consultas de usted, que las vamos a ir integrando a la conversación y la vamos a ir haciendo mucho más enriquecedora, ¿verdad? Fantástico. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Dale. Yo lo primero que quiero preguntarle a la gente es, ¿pueden rápidamente, y si lo quieren hacer ahí en el chat, contestar esto? ¿Qué heredaron de sus padres? ¿Qué heredaron de mis padres? Bueno, sí. Todavía están vivos, así que nada. Bueno, material. Dale. Ahí está. No, pero... Bueno, acordate que el hijo pródigo heredó antes de morir, ¿no? Bueno, qué crack, ¿eh? Hay que ver cómo hizo. Es un ejemplo, quizás habrá algún pródigo por ahí también, pero ¿qué heredaste de tus padres? Porque hay gente que dice, bueno, quizás material no todavía, o no tengo ni chance de heredar algo material, o quizás diga, no, mira, heredé la nariz de papá, o el carácter de mamá, o heredé, qué sé yo, no sé. Sí, me encantaría que si lo quieren escribir y después vos me lo haces notar, ¿te parece? Recibimos las respuestas de ustedes a través de la vía de comunicación. Bueno, yo te puedo decir que yo que sé, uno hereda de los padres quizás el ejemplo, ¿no? El hábito del trabajo puede ser una buena respuesta. Sí, acá nos pone Viviana, estudiar y estudiar. Bien. También la gente se inclina más por la herencia no material a la hora de responder esto. Sí, yo estoy leyendo entre líneas a Viviana, perdón, voy a decir Vivi porque así la veo acá, pero eso es algo muy nuestro, ¿no? Hay que dejarle los estudios a los hijos, ¿no? O sea, por ahí no le podemos dejar nada material, pero por lo menos le damos la posibilidad de que estudien, así les damos un futuro en ese sentido. Eso es un mandato muy fuerte, muy cultural rioplatense. Sí. Bueno, tenemos a Miguel que nos dice que recibió la honradez de los padres y la ñata, la nariz, bien. Trabajar y honestidad nos dice Estelita, la honestidad nos dice Claudia. La gente se está inclinando por la herencia desde el punto de vista de los valores, ¿no? Silvia nos dice temperamento.
Se ve que Silvi, yo menos mal que me llevo bien con Silvi, ¿no? Porque si dice que heredó bueno. temperamento, Qué bueno. no creo que qué sea. bueno. Vamos a ver, Qué bueno. creo, dice, fui hija del lechero. No me parecía ninguno físicamente. No, ¿viste? Esas cosas, los 20, no, bueno. Está bien. Vamos a pasar a la de Rocío. Rocío Sanidad dice interior, trabajar en... sanidad interior ahí para... Sí. Trabajar y esforzarse, dice Rocío. Bueno, la gente está 100% inclinada Bien, por ese hacia los aspecto, valores, ¿no? Hacia los hacia valores. los valores. Me gusta. Pero también hablaron de temperamento, hablaron de cuestiones materiales, hablaron de algunas ideas con respecto a la concepción de la vida, esto de hay que estudiar y trabajar y A ser ver, honesto. a ver qué te parece interesante. Mirá, nos comparten esto. Aprendí que tuve que elegir el camino correcto y no seguir su mismo camino. Bien. Está bueno eso porque habla de qué hice yo con la herencia, ¿no? O sea, por ahí no quiero esto para mi vida. Es un poco lo que vamos a hablar hoy. Es un poco lo que También nos estamos... comparten acá que, bueno, una de nuestras oyentes, la mamá se ve que dependía mucho de su esposo, de su papá. Entonces dice, ser todo lo contrario a ellos, no depender de un hombre como mujer. O sea, ella vio eso, digamos, ese ejemplo de familia y quiso lo contrario, independencia, empoderamiento, muy bien. También dice, no peleas en la familia, no violencia. O sea, algunos te están inclinándose por comentarte que en virtud de sus testimonios han elegido un camino contrario y lo vinculan también con lo que han heredado de sus padres. Me encanta este público, me encanta la inteligencia de este público, me parece buenísimo. ¿Te parece si arrancamos ya? Entonces, con toda esa información la vamos a sumar. Te voy a dar algunos versículos, te voy a dar el primero, lo tengo acá, si alguien lo quiere buscar, está en Números 27, 8 al 11. Números 27, 8 al 11, si ustedes tienen ganas de anotarlo, ahí van a poder verlo después con claridad. Pero se los leo muy rápidamente, y dice así. A los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviere hija, dará su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, darás su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, darás su herencia a su pariente más cercano de su linaje, de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés. Acabo de leer Números 27, 8 al 11. Me llama la atención que comprendiendo este estatuto de derecho, como dice el Señor ahí para Moisés y para el pueblo de Israel, el núcleo de lo que está diciendo es a alguien le tenés que heredar lo que tenés. Y eso es un principio. Alguien se va a quedar con esa herencia, ¿no? Y dice, bueno, si no tiene, si tienen hijas, a la hija, pero si no tienen hijas, a los hijos, y si no, a los hermanos o a los tíos, alguien se va a quedar con esa herencia. Y eso nos abre un pantallazo de que alguien se queda con lo que nosotros tenemos. Y esto puede ser desde lo material, lo emocional y lo espiritual. Alguien va a ser depositario de aquello que tenemos. Y nosotros somos, ahora lo vamos a ver, pero esa conjunción entre lo que hemos decidido, pero también lo que hemos heredado. Creo que el mes pasado, cuando hablamos un poco acerca de la personalidad, ¿te acordás? Decíamos que somos un poco la construcción de lo que decidimos hacer con nuestra vida, eso que decían ustedes, yo vi en mi casa esto y esto no lo quiero llevar para la próxima familia, me revelo a eso, pero también hay cosas que están dentro mío, que ahora hablamos un poco de eso, pero es importante que entiendas que en alguien quedó aquello que tuvieron tus padres, y a alguien le va a quedar eso que vos sos, o que tenés. Y no lo piensen solo en lo material, ahora vamos a lo material, pero pensemos un poco en todas estas cuestiones también espirituales. Y para dar una definición de herencia, esta palabra que nosotros utilizamos en el castellano, tiene que ver con una palabra que viene del latín, que significa estar unido o adherido, ¿no? La herencia es algo que viene unido o adherido. Lo que pasa es que por ahí a veces a nosotros nos es más práctico, más rápido pensar en la herencia económica, ¿tá? Pero no es la única. Yo voy a hablarles hoy muy rápidamente sobre 4 estilos de herencia, 4 tipos de herencia que habría 5, pero voy a hablarles acerca de 4 y
De 2 o 3 voy a pasarlas muy rápido, pero es para que ustedes entiendan un pantallazo, y nos vamos a meter en la que realmente queremos. Acá va la primera, ¿sí? Ahí, gracias. Para que tengo acá requerimiento de mi esposa, que eso puedo hacer en casa. Bueno, ahí está. La tengo acá al lado, después les voy a mostrar, le giro la cámara. Bueno, ahí viene la primera de ellas, ¿sí? La herencia económica. Decían algunos, yo no recibí nada. Ahora, muchos de nosotros quizás económicamente, materialmente, no hemos recibido nada de nuestros padres. Pero, bíblicamente, yo encuentro un versículo que nos da la obligación como cristianos, y como decía un profesor del seminario, a mayor luz, mayor responsabilidad, nos da a nosotros nos pone ante el aprieto de dejarles algo, sí, a nuestros hijos, a pesar de que nosotros no hayamos recibido nada. ¿Y dónde está esto? Se los leo en Proverbios 19:14, y dice así, Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿No? La casa y las riquezas es lo que los padres deben de heredar a los hijos. Y la persona con la que nuestros hijos se va a casar tiene que venir de Dios. Brutal. Hay gente que dice, nuestros hijos son nuestra herencia. No, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Pero lo que nosotros debemos heredarle a nuestros hijos es la casa y la base económica para que continúen con la vida. Y eso, vos decís, no, pero qué locura, vivimos en un país o en un mundo en el que... Bueno, pero esto tenemos que aprender, esto debería ser enseñado en el momento en el cual recibimos a Jesucristo, para que nos dé el tiempo para poder cumplirlo. Yo tengo 3 hijas. Significaría que delante del Señor soy responsable de dejarle 3 casas. ¿No? Ya va, no sé. Entonces... lástima que me están escuchando las nenas en este momento, me estás comprometiendo. Yo tengo la mía enfrente también acá, que está... Bien. Gloria a Dios. Para que vea que somos honestos en esto. No, por supuesto. Ahora, ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. ¿Lo estoy malinterpretando o dice la casa y las riquezas son herencia de los padres? Debería ser a lo que siempre apostemos. Lo que pasa es que hay toda una cultura de, bueno, Dios proveerá. Sí, pero ¿no? tiene que ver con nuestra falta de coherencia, y si nosotros aprendemos esto, deberíamos organizarnos de tal manera que algo material podamos dejarle a nuestros hijos. Sí, es más, yo diría no solamente que algo material le podamos dejar a los hijos, sino crear la tradición de que cada generación aumente eso que se ha dejado para pasarle un poco más a la siguiente, ¿no? Es que mira, yo te contaba que viviendo en esta zona, uno ha conocido gente que ha venido, por ejemplo, escapados de la guerra, ¿sí? De Europa, y que comenzó con nada, traían, ellos me contaron, sus abuelos, contando la historia de sus abuelos, venían con lo puesto y con la plata quizás que pudieron vender alguna joya, y con eso compraron tierras, y hoy son multimillonarios. Solo que esta generación ya empezó a derrochar aquello. Pero la idea de ellos era, que era la que llamamos economía de guerra, ¿no? La idea de ellos era, bueno, comencemos y que la siguiente generación aumente el patrimonio y la próxima aumente el patrimonio, solo que algo se fue perdiendo en el camino, la cultura del trabajo y un montón de cosas. Pero ellos entendían esto, ellos tenían que dejarle algo a su familia. Lo que pasa es que para concretar eso requiere de nuestra parte también un carácter tal que nosotros estemos dispuestos a privarnos de un montón de cosas para poder pasárselas al resto de las generaciones, y creo que también vivimos una cultura que muy fuertemente impone la idea de no privarse de las cosas, sino de disfrutar de todas las cosas, de gastar, de vivir el ahora, no hay un mañana. Entonces es difícil en esa cultura de uno decir, bueno, yo en realidad lo que voy a hacer es privarme yo de cosas para que mi siguiente generación esté mejor que yo, ¿no? Entonces, privarse de cosas es una cosa que requiere mucho autocontrol, mucha disciplina. Lo definís perfectamente, porque es una cultura hedonista, donde lo que vivimos es el momento, donde todo esto que vos estás hablando de la privación, o sea, la idea de la gratificación inmediata, yo pienso en el aquí y en el ahora.
Pero si tenemos que entender, esta es una charla que no sé si la va a aceptar alguien que no es cristiano. Esta es una conferencia para gente que quiere pensar como la Biblia manda que pensemos, ¿sí? Hay gente que por ahí va a decir, este tipo está hablando tonterías, pero estamos hablando en un contexto de gente que hemos decidido ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Si tenemos la mente de Cristo, hemos de pensar como Cristo. Y hemos de pensar como Dios piensa y hemos de pensar como el pueblo de Dios piensa. Me encanta Dios diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Soy un Dios generacional. Me encanta diciendo, en Abraham pagó el diezmo Isaac y Jacob y Leví. Y bueno, Leví. Exactamente. Entonces, estamos hablando de un Dios que piensa generacionalmente, ¿sí? Y que piensa más allá de lo que del vivir el momento. Entonces, no podemos escaparnos de esto. Y si es la primera vez que, porque eso también tenemos que reconocer que no siempre se enseña estas cosas en la iglesia, no por nada, sino porque por ahí hay otras prioridades, pero es necesario que entendamos que la Biblia, este versículo sigue estando ahí. Y te voy a dar otro, porque yo del tema herencia económica quiero salirme rápido para que nadie piense que estamos hablando de dinero y se ponga mal, pero es importante que entendamos que una de las herencias que tenemos que nosotros dejar tiene que ver con esto. Te voy a dar otro que es terrible. Este es terrible. Y es terrible, ¿sabes para quién? Para aquellos que hemos destinado nuestra vida a servir a Dios. A ver. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿Te acuerdas de esa historia? Por favor. Bueno, a ver, el tipo se muere y le deja una deuda a la mujer que la va a pagar con sus propios hijos como esclavos. ¿Era un hombre temeroso de Dios? Sí. ¿Era un siervo del profeta? Sí. ¿Era un profeta? Sí. ¿Tenía ministerio? Sí. Pero no tenía inteligencia económica, sabiduría económica. ¿Habría leído Proverbios que escribió Salomón algunos años antes? Seguramente sí. Seguramente sí. ¿Aprendió en la escuela profética más importante, en el ministerio, en el seminario más importante de la época? Sí. Sí. Pero no prestó atención a esto. Y ahora le estaba dejando un lío de la gran 7, por decirlo mal y pronto, a la esposa y a los hijos. ¿No? Y entonces, yo compartía esto el otro día con un pastor y le decía, mi suegra, por ejemplo, una mujer que sirvió a Dios toda la vida, ella me decía, no se tiene que mezclar los negocios, el siervo de Dios no puede mezclarse con los negocios de este mundo y no puede tener un negocio aparte de servir a Dios, porque si no, bueno, crecido en esta forma y terminan muriendo en la pobreza sin dejarle nada a los hijos y los hijos tratando de arreglarse como pueden, ¿no? Entonces, primera herencia importantísima, que no es el tema de hoy, pero había que tocarlo, económica. Pensemos qué estamos haciendo y qué vamos a dejar una vez que nos vayamos. ¿Vamos a dejar casa y riquezas o vamos a dejar una deuda que le va a traer problemas a los que quedan? ¿Sí? Yo sé que esto es difícil. Sí, te veo para opinar. Pero de todo lo que vamos a seguir hablando a la continuación, muchas cosas se van a aplicar a esto también, ¿no? Porque los principios son universales. Digamos, hay casos, sin duda que también para equilibrar, digo, hay casos de personas que han atravesado tanta dificultad en la vida que les ha sido difícil poder juntar un patrimonio para pasar a la siguiente generación, pero han logrado sí hacer el esfuerzo con esta misma mentalidad correcta, el esfuerzo por trabajar y darle a los hijos otras herramientas para que ellos vayan generando el patrimonio, y eso también está muy bien, ¿verdad? Por supuesto. Porque claro, quizá tenemos en el público gente que dice, bueno, pero yo realmente quise, pero no pude, lo que voy a dejar es casi nada, pero lo importante es que quiso y vivió su vida con ese enfoque correcto. Y bueno, ha dejado herramientas, estudios, para que los hijos sí que empiecen a generar ese patrimonio, que bueno, y esperemos que la rosca continúe correctamente hacia adelante. Por supuesto, porque esto lejos está de generar un espíritu culposo, es decir, pero ¿y ahora qué hago? Y yo no pude, y ahora yo no tengo como darle una casa a mi hijo ahora, pero como vos decís, le diste las herramientas
que a veces fue la capacidad, la posibilidad de pagarle para que estudie, o simplemente le inculcarle a que sea trabajador. Y eso fue una Claro, gran... pero el hecho de trabajar y pagar el estudio de los hijos ya es todo un sacrificio y una privación de cosas de uno pensando en la siguiente generación. Así que está totalmente encuadrado. Muy bien. Está muy bien. Ahora, sí enseñémosles a nuestros hijos a no pensar como piensa este mundo y que entiendan que no podemos vivir pensando en el aquí y en el ahora, y que cuando Dios les dé familia a ellos, van a tener que construir algo para que las cosas avancen. No solamente por una cuestión de patrimonio de la familia, sino para que vivan mejor. Porque imagínate, ponete 2 minutos en la piel de esta mujer que ahora tiene que entregar a su hijo porque no tiene cómo pagar la deuda. ¿Y cuántos ministerios, iglesias, gente preciosa se ha arruinado por deuda? ¿No? Entonces, enseñémosle a nuestros hijos esto que por ahí nosotros no lo aprendimos o no lo pudimos aplicar tan bien. Pero que nadie se sienta culpable, sino que al contrario, quizás lo que han dejado ha sido tan bueno como lo otro, pero esto también es importante. ¿Ok? ¿Pasamos a la segunda herencia? Dale. Si hay preguntas o algo, vos me interrumpís, ¿sí? Dale tranquilo, sí, sí. Bueno, acá viene el tema. La segunda herencia, eso está desordenado, pero está por gusto desordenado, es la herencia genética. ¿Sí? Yo sé que tenés un médico siempre habitualmente por ahí, yo no me voy a meter mucho en esta cuestión de la genética, pero sí voy a ir desde el costado de la psicología. Ustedes saben que heredamos, por medio de nuestros genes, ciertas cosas de nuestros padres, físicas, ¿sí? Pero también algunas que tienen que ver con la formación de la personalidad. Alguien ponía ahí, yo heredé el temperamento de mi padre o de mi madre, no sé muy bien. Y ustedes saben que hay hay algunas estadísticas, yo les voy a mostrar acá. Según algunos investigadores, el 25% de los problemas médicos de Estados Unidos son por problemas genéticos, 25%. Y en este estudio aparece que más de 2.000 enfermedades causadas total o parcialmente por cuestiones genéticas. ¿Sí? Así que, así como heredamos cuestiones físicas o enfermedades, también heredamos ciertos rasgos del temperamento de nuestros padres. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Porque yo lo digo ahora y lo voy a ir reforzando durante toda la charla. Qué importante es identificar aquellas cosas que son enemigos íntimos, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que tengo una predisposición a ser como era mi padre, pero no me gusta ser, quizás, ¿no? Y esto me sale naturalmente, ¿por qué? Porque es algo heredado. Es algo innato, ¿no? Son los especialistas lo hablan como estas situaciones prenatales, ¿no? Y a esto se le mezcla el ambiente, bueno, ahora vemos todo esto, pero hay una herencia temperamental, ¿sí?, que es muy fuerte y que está metida ahí adentro de nuestros genes. ¿Y qué pasa cuando eso es bueno? Es bárbaro. Pero ¿qué pasa cuando eso no nos gusta? ¿No? ¿Qué pasa cuando eso era justamente lo que incomodaba tanto a nuestra familia? Ese temperamento que mi papá tenía o que mi mamá tenía, que realmente no es lo que yo quiero para la construcción de esta nueva familia en la que estoy. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Heredé el carácter, el mal carácter, en realidad está mal dicho carácter, heredé el mal temperamento colérico de mi papá, y yo no quiero ser así, y estoy generando conflictos en mi ámbito familiar, y ¿cómo hago para cambiar eso? Exacto. Ahora, es importante entender esto, mirá, por eso porque vos decías lo del carácter y cómo lo explicamos. El temperamento es la base. El carácter se va construyendo por ciertas características que... Vamos a hacer algo, poné la segunda placa, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Ahí está. En esa plaquita está
Mi esposa me está mostrando comida mientras yo hablo. En esa plaquita está un poquito desglosado cómo funciona esto. Nosotros tenemos factores biológicos acá arribita, ¿sí? Factores biológicos, que son esos genes que estamos hablando, ¿no? Esta cuestión heredada. Luego tenemos factores bioambientales. ¿Qué significa eso? Bueno, el ambiente, ahí está, eso. El ambiente en el cual nosotros nos formamos, en el cual nosotros crecemos, nos desarrollamos, donde se desarrolla, se llaman justamente factores bioambientales, porque es la mezcla entre lo genético y lo ambiental de nuestra casa, ¿no? A ver, para ponerlo en palabras sencillas. Un niño que crece en un ambiente de violencia, bueno, esos factores son factores bioambientales. Estos factores biológicos que son heredados, por ejemplo, lo que trae la madre, ¿sí? los prenatales, la salud física de la madre, la salud emocional, el estado nutricional, todo eso afecta, ¿sí? en lo que es el niño. También en las cuestiones temperamentales. Los factores bioambientales que aparecen aquí, aparece abajo que dice desarrollo neuropsicológico. Bueno, el desarrollo neuropsicológico tiene que ver con ese proceso de madurez de la persona, en la cual justamente va desarrollándose, va aprendiendo, va creciendo, va transformándose, y luego esa persona es expuesta a factores ambientales donde aparecen el aprendizaje, ¿no? Hay 3 tipos de aprendizaje, bueno, el aprendizaje vicario, ¿no? Yo creo que ya lo hemos desarrollado un poquito esto del aprendizaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo esto son lo que va a terminar haciendo los patrones de personalidad. Entonces, una persona recibe como herencia ciertos patrones, ciertas características que fortalece por medio de estos factores ambientales y va formando, ¿sí? Por medio de sus decisiones y por las cosas que le pasan en la vida, lo que nosotros conocemos como carácter o como personalidad. Luego, ¿no? Luego se forma esto que llamamos personalidad. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, 2 niños gemelos expuestos ante el mismo ambiente reaccionan o funcionan de manera distinta, ¿no? Porque ahí hay una cuestión de la persona muy importante que es la decisión. Cada uno decide lo que hace. Ahora, por eso hablábamos de estos 2 conceptos. De que esto puede ser un enemigo íntimo, porque vos te terminás haciendo, y yo les pregunto a la gente que me está escuchando, ¿no te ha pasado, no te has encontrado vos haciendo o diciendo cosas que hacían o decían tus padres? ¿No nos pasa eso en cierto momento? Es decir, cada vez estoy más parecido a mi mamá o a mi papá, y a veces no son cosas agradables. Porque innatamente eso está metido ahí, ¿no? Eso es parte de algo que recibimos como herencia. Y que si nosotros no lo revisamos, nos va a traer serios problemas. Y a veces estamos luchando realmente con cuestiones que son heredadas. Entonces, bueno, pero ¿por qué yo soy así? Pero cuando vos empezás a estudiar, te das cuenta que tu biografía ha sido afectado por la biología. Por eso que heredaste. No sé si estoy siendo claro, Emanuel. Vos corregime y tráelo. Yo creo que sí. El tema es ahora cómo cambio la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Bien. La gente no entendió nada de lo que dije. Sí, todo el hormonaje. ¿Cómo cambio el ADN? ¿Cómo cambio la que heredé? Lo que lo llevo adentro, lo que me corre en la sangre. No me quiero adelantar porque esa creo que es la pregunta de cierre, ¿no? Dale. Pero hay algo que yo puedo hacer para eso, ¿sí? Hay algo que yo puedo hacer para eso. Pero en primer lugar te digo que lo primero que podemos hacer es identificar. Identificar. Sí, hay que identificar. Cuando vos te das cuenta que vos estás repitiendo patrones de cosas que no te gustan, porque por ahí si son cosas buenas, o sea, yo aprendí la honestidad, bueno, si son cosas buenas, bárbaro, bienvenido sea. Pero si de repente
A ver, te voy a contar intimidades mías, pero para entender e ilustrar un poco esto. Yo a veces me encuentro repitiendo cosas resolviendo los conflictos de la misma manera que lo resolvió mi padre. Y eso es un tema, porque por ahí yo no quiero resolver así. No sé, ponerle. Mi padre era un hombre al quien le ganaba la impotencia, ¿no? Él te decía, ¿y qué querés que haga? Y se cerraba en eso y listo, se quedaba sin recursos. Y yo me rebelé. Mi proceso de... A ver, voy a ser brutalmente honesto con todos ustedes hoy, pero yo quería tocar el bajo. Yo no quería ni ser pastor, ni ayudar familia, ni nada de eso. Yo quería ser músico. Pero creo que el entender la responsabilidad de tener 3 hijas y decir, yo no les puedo heredar tan poca cosa, desde lo emocional, desde lo espiritual, me llevó a un proceso de formación y de crecimiento. Yo estudio familia no porque quiera hablar de esto, sino porque necesito que mi familia tenga otra base. Yo vengo de una carencia, de una limitación familiar tal que, bueno, me estoy adelantando al cierre, pero mi acto de rebeldía fue identificar, formar y cambiar, ¿no? Y la formación. Ahora, es importante que vos y yo entendamos, que todos entendamos que a veces estas cuestiones están metidas ahí y que si nosotros no las identificamos y no hacemos algo, no tomamos una actitud de cambio, bueno, nos van a traer serios problemas, ¿no? Entonces, es bien práctico esto de mantener en claro que hay cuestiones que están ahí adentro y que hay algo que podemos hacer. Lo bueno, yo les dije el mes pasado que el temperamento no es modificable. No se puede modificar el temperamento. Pero el carácter sí. Y ahí está la buena noticia. Yo puedo hacer algo para que el carácter le gane al temperamento, ¿no? Entonces, ahí yo recuerdo lo que nos dijiste el mes pasado en el cierre. Nos dijiste que la personalidad era la combinación entre lo que uno heredaba, que era el temperamento, y lo que uno aprendía, que era el carácter, y lo que uno deseaba. Lo que uno Decidía, perdón. Exacto. Sí, porque es un poco eso, bueno, mirá, yo soy una persona inhibida temperamentalmente, pero estoy expuesto a un ambiente en el cual me tengo... A ver, vuelvo a hablar de mí. Yo puntualmente soy una persona muy tímida, de verdad, no parece, pero es verdad. Soy una persona muy tímida, me cuesta. Yo me paro delante de 1000 personas y hablo sin problema. Me pones cara a cara y me cuesta, ¿sí? Pero mi trabajo y lo que Dios ha querido conmigo me ha expuesto en un ambiente en el cual he tenido que desarrollarme. Entonces, mi carácter le gana a mi temperamento. Entonces vos de repente terminás viendo una personalidad extrovertida. Yo me meto en los medios, algo, le hablo a una cámara, un teléfono, soy verborrágico, pero en realidad mi temperamento es mucho más inhibido. Entonces, ahí está lo heredado, lo vivido, pero también lo decidido. Y esa es la buena noticia. Ahora, si yo no identifico que hay cosas en mi temperamento que heredé de mis padres, y que esa herencia, que ahora vamos a pasar al punto 3, también no solamente es genética, es cultural, ¿sí? Y ahí ya nos metemos en el tercer punto, si te parece. Bien. Si no identifico esto, la cosa se complica, ¿no? Y hay una tercera herencia, entonces te decía, que es la herencia cultural. Y acá, cuando hablamos cultura en la familia, tenemos que pensar que la cultura en la familia se fortalece en los ambientes, ¿no? O sea, el ambiente en casa, el ambiente es educativo. Si ante un problema nos rompemos, y generamos ese ambiente de ruptura en casa, sí. Imagínate, te llega la boleta de, ¿cómo se llama la UTE? Ahí está, te llega la boleta de la UTE, inflada, y vos te largás a llorar, y decís, no sé qué voy a hacer, y no puedo más, y tu esposo te mira y se ponen a llorar los dos. Tus hijos van a aprender que una boleta los puede. ¿Me explico?
Sí, sí. Yo hablo en el libro de Padres Imperfectos de enseñarle a nuestros hijos a caminar en fe, ¿no? Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Fe para pagar la boleta? Y a veces sí, fe para pagar la Y sí, boleta. Pero a no romperse en medio de los conflictos, de las crisis, ¿no? A saber que, y hablándole a Cristiano, saber que ante una crisis puedo cerrar la puerta y orar a mi padre que está en lo secreto, y mi padre que ve en lo secreto me recompensa en público. Eso es una formación. Pero si el temperamento yo no lo cambio con el ambiente educativo, entonces obviamente vamos a seguir generando una herencia bastante pobre, ¿no? Y existe esa herencia. Me hiciste acordar que a vos te va a gustar mucho esta historia. El año pasado, no me acuerdo en cuál instancia, que tuvimos la visita del apóstol Kerke, nos comentó que hubo un momento donde él pasó muy mal, no sé por qué crisis o por qué situación, pero parece que era bastante grave, y estaba un día arrodillado orando. Y el hijo de él, el más chico, andaba dando vueltas alrededor de él. Y parece que Daniel se sintió medio sensibilizado y lo miró al chiquilín y le preguntó: ¿vos no sentís miedo con esto que estamos viviendo? Se ve que la situación ya era comentada en el hogar, ¿no? Y el chiquilín respondió: no, papá, si estás arrodillado orando, ¿qué miedo voy a sentir? Ah, ¿Eh? bárbaro, bárbaro, ya está. Exacto. ¿Qué le estamos enseñando? ¿No? Le estamos enseñando que tenemos un recurso, una última instancia, un recurso superior, que es, bueno, creemos que Dios puede hacer algo, ¿sí? Y por eso oramos, ¿no? Y el niño, el muchacho, en el momento cuando se sienta en esas crisis, se va a recordar lo que aprendió de papá en la sala de casa, que es, en crisis se ora, no nos rompemos. Ahora, eso es herencia cultural. ¿Sí? Eso es herencia cultural. Ahora, hagamos un ejercicio todos. Pensá cómo se resolvían las cosas en casa antes, en nuestra casa paterna, ¿no? Grito, golpe, abandono, papá se iba, mamá tenía que resolver. Bueno, eso es tu herencia, ese es tu bagaje. Eso se mete adentro nuestro. Y también puede reforzar la idea de este enemigo íntimo que yo les estoy hablando. Entonces, está lo genético. Tenemos una predisposición a hacer de cierta forma. Pero también después tenemos un aprendizaje y un bagaje cultural. Y yo no creo que desarrollé con ustedes todavía el tema de mandatos familiares. Creo que no lo hicimos, ¿no, Pastor? Sí, creo que fue Hablamos la segunda. Si no ok. fue la Bueno, primera, fue la segunda de este año. Sí, sí. dale, hablamos sobre los mandatos familiares, que son justamente estos mandatos metidos también un poco chipeados adentro, en el cual dice, bueno, nosotros hacemos las cosas así. Y eso forma una cultura familiar. Y eso también heredamos. O sea, cuando ustedes decían los valores, la honestidad, el trabajo, eso es una cultura. Y esos son patrones de la cultura familiar. Pero también están de las malas. Y tenemos que identificar, y vuelvo a decirle, hagamos de vuelta el ejercicio de, ¿no te das cuenta a veces que terminás resolviendo o haciendo, o diciendo o pensando cosas que también hacían o decían tus padres? ¿No? Yo hablaba la otra vez con una persona y me decía, mi padre toda la vida nos amenazaba que se iba a quedar sin trabajo y que la plata no alcanzaba y que esto y que lo otro y aquello, y crecimos así, con ese temor de que un día no tendríamos para comer. Y a veces, me decía, yo me encuentro diciendo lo mismo. Y yo odiaba lo que mis padres decían, porque recuerdo la sensación que me generaba, la incertidumbre que me generaba, pero ahora 2x3 se me escapa, ¿no? Y aunque sé y aunque conozco, se me escapa, me decía esta persona. Sí, quizás Entonces, a esa persona, cuando el papá le decía eso, se surtía un cierto efecto en el hogar, el que dice, bueno, a papá le funcionaba decir esto, y conscientemente lo digo yo también, a veces. exacto. Pero el tema es que el resultado final no es el esperado. Capaz que le funcionó a tu papá, pero en esta generación, como estamos viviendo en este tiempo, quizás no es lo que estamos necesitando. Y entonces eso cultural termina siendo un enemigo en contra de lo que vos querés lograr como familia, ¿no? Entonces, hay una predisposición genética, pero hay una herencia que es cultural.
y que tenemos que entender que aquellos que estamos acá hoy en Zoom, la mayoría de nosotros, o el 100% de nosotros, estamos acá porque en algún momento hemos tomado la decisión de abandonar una cultura que es la uruguaya, la familiar, de los Rodríguez, no sé, los Seropián y los Osores, para pasar a tener otra cultura, que es la cultura del rey. Claro. Con principios, con ideologías, con sistemas de valores distintos. Y eso es todo un aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que revisar e identificar también aquella herencia temperamental, pero aquella herencia también cultural. Y fíjate lo importante que es esto, porque el hijo, por ejemplo, recibe la influencia de dos culturas. La cultura familiar de papá y la de mamá, que pueden ser distintas, antagónicas, que chocan, ¿no? Y ahí hay toda una conjunción bien interesante. Y esto, cuando empezamos a identificar, ¿no? Dice, bueno, no, pero en casa lo importante era esto. O mi familia resolvía así. O en casa los hombres hacíamos esto y las mujeres tal cosa. Bueno, esto del machismo, del feminismo, de todas estas cuestiones con las que luchamos hoy, bueno, son parte de esta cultura que a veces están metidas en nuestra manera de vivir la vida, de vivir la familia. Y el acto de identificar lo que queremos y lo que no queremos. O sea, yo hoy lo que quiero, mi meta y por la cual he estado orando hoy a la tarde es que vos tengas un gran colador para que vos puedas colar aquellas cosas que vos decís, esto lo permito, puertas para adentro, y esto no. Esto lo quiero y esto no. Y a veces el enemigo, yo pensaba mientras preparaba esto, a veces le tenemos mucho miedo a lo que viene de afuera, ¿no? La televisión, pero a veces el enemigo está dentro de casa, dentro de nuestra cabeza, de las experiencias pasadas, de los traumas o del temperamento heredado. ¿Ah? ¿Vamos ahí? ¿Puedo pasar a la 4 o no? ¿Cómo la ves? ¿Para qué le voy a mostrar a la gente la plaquita? Ya hablamos de herencia económica, ya hablamos de herencia genética, la que se transmite por la sangre, ya hablamos de herencia cultural, la del ambiente, la del entorno, en lo que nos criamos, en lo que crecemos, y entramos ahora en punto herencia espiritual. Sí, muy bien. A ver qué es esto. Yo acá podría disparar para dos lados, pero voy a tratar de disparar en uno solo, que tiene que ver con lo que nosotros entendemos con estas cuestiones de las maldiciones generacionales. ¿Sí? Tema delicado porque hay gente que dice, bueno, yo no creo en esto, ahora yo te voy a mostrar lo que la palabra de Dios dice y voy a tratar de mostrarte en ejemplos prácticos cómo funciona esto. Y hay otro costado de la herencia espiritual que es, por eso yo decía, podríamos hablar de 5 herencias, que es el legado, lo que realmente se habla del legado, ¿no? Bien. Eso es un tema aparte. Pero la herencia espiritual, así como nosotros heredamos cuestiones genéticas que terminan siendo la base para nuestra personalidad, nosotros heredamos también cuestiones espirituales. Yo, mencionando la cuestión, podríamos meterla dentro de lo espiritual, pero me parece que va más hacia lo cultural. ¿Te acordás cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, esa fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loide y tu madre Eunice, y ahora la veo en vos? Hubo algo ahí que se transmitió. Una transmisión, obviamente, una transmisión. Una transmisión, ¿sí? Se fue transmitiendo una fe real, no fingida. No voy a hablar de fe porque hay un libro maravilloso que habla todo acerca de la fe que tienen que comprar. Pero... cuando lo pongamos a la venta. Bueno, descárguenlo. Pero ahora lo tienen que descargar. Ese libro está buenísimo, de verdad lo digo, de verdad. Pero eso es una herencia cultural que podríamos ponerla del lado espiritual. Pero te voy a dar un costado espiritual y difícil o picante, por decirlo así. Y te voy a Éxodo 25, texto bien conocido. Éxodo 25 está hablando acerca de los mandamientos, sí. Y me llama la atención cuando dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, una transmisión de maldición. Tengo a mi niña acá que precisa algo, ¿no? Okay. Una transmisión de maldición hasta cuarta generación. Si ustedes no le conocen, creo que sí. Ella es Joy. Es la Nicole. Joy Nicole, que cumpleaños el lunes. Ahí te están saludando a todos. Bueno, feliz cumpleaños, aprovechamos para decirte, Joy. ¿Escuchaste? Feliz cumpleaños, te están diciendo todos. Que te van a escuchar si tenés los auriculares. Lo tengo yo. Dale, que estoy acá. Feliz cumpleaños, Joy. Razón y todo. Bueno, ya me robó la cámara. La historia de mi vida. Bueno, decía, Dios diciendo, hay maldiciones que van a venir hasta la cuarta generación por causa de la desobediencia puntual de uno de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, pensá en esto. Mi desajuste con respecto a los mandamientos del Señor van a traer consecuencias hasta 4 generaciones. O sea, yo le estoy heredando problemas hasta 4 generaciones. Y esto es, bueno, es base de la guerra espiritual, base de aquellos que creen en la sanidad interior y todo esto. Pero lo vemos en el campo práctico. Vos te das cuenta personas que luchan con el alcoholismo, por ejemplo. Que luchan que tienen una tendencia a la adicción, y que se ve, mi abuelo era así, mi padre era así, y yo tengo esta tendencia. ¿No? Y entonces, fíjate vos que hay una herencia que viene por el ADN espiritual, por llamarlo de una manera, que le estamos heredando a nuestros hijos, por decidir vivir en desobediencia. Y pensá que muchos de nosotros, los que estamos aquí, no venimos de hogares que amaban a Dios y respetaban sus mandamientos. Venimos de casas donde quizás estábamos metidos en la hechicería, en la brujería, en la macumba, o decidíamos vivir, no sé, con otro tipo de vida de libertinaje. Y eso abrió una puerta, una brecha de herencia espiritual que están siendo afectadas las generaciones presentes y serán hasta la 4ª generación. Y hay más versículos que puedo compartir. Esto era tan fuerte en el pueblo de Israel que hay un texto que no sé si se recuerdan, cuando hay un ciego y vienen los discípulos con Jesús y le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿No? Justito, mirá, la gente lo tiene bien presente ese pasaje, lo predicó el pastor el domingo pasado. Ah, qué bueno, buenísimo. Sí. Buenísimo. Más vale que lo tengan presente a todos. Está clarito. Voy a pasar rápido porque ya lo escucharon magistralmente ahí del apóstol. Ahora, ustedes vieron cómo ellos pensaban, ¿no? O sea, este tipo está recibiendo el castigo del pecado de sus padres. ¿Quién pecó? Y eso era algo muy fuerte, ¿no? Es más, había un dicho en el pueblo de Israel que decían, los padres comieron las uvas y los hijos tienen la dentera, ¿no? Exactamente. Que era eso, era como, bueno, los hijos reciben la consecuencia. El pasaje dice, ya no lo van a decir más, ¿no? Porque ahí viene la obra de Cristo y ahora le voy a hablar un poco acerca de eso. Pero, ¿me vas a decir cómo revertimos esto? Se tiene que revertir. Bien, no se vayan, por favor, que falta cómo revertimos esto. Sí, lo tenemos que hacer rápido para que no se vaya nadie. Pero sí, que no se vayan, y si se van se lo pierden, se quedan con la maldición y chao. Ya está. Ahora, pensá en esto. No sé, me lo pueden escribir ahí si quieren ser honestos conmigo o no, o si yo quizás estoy equivocado, pero creo que la mayoría, cuando pensamos en herencia, pensamos en las cuestiones económicas. Decimos, bueno, ¿qué le estoy dejando a mi hijo? O posibilidades, por ejemplo. Pero nos olvidamos de que le estamos heredando cuestiones ambientales, culturales, temperamentales y también de bendición o de maldición. Y la buena noticia, o sea, la mala noticia es que las maldiciones duran 4 generaciones, la buena noticia es que las bendiciones duran 1000 generaciones. Y que Cristo puede revertir cualquier circunstancia.
y que venir a Cristo es un rompimiento. La gente piensa que viene a una iglesia. No venís a la iglesia. Venís a Cristo. Sos trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Sos convertido en una persona de propósito. Sos convertido en una persona a la cual se le cortan las maldiciones una vez que las identificás y las traes a la cruz y empieza a haber un proceso de bendición. Y vos podés ser el causal de bendición a tu familia y que tu historia y tu biología no tienen por qué convertirse en tu biografía, ni en la biografía que le vas a, la biología que le vas a heredar a tus hijos, que pudo haber una predisposición genética en tu vida de adicciones o de mal genio o de carencias en esto y en lo otro, pero que en Cristo sos nueva criatura, las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas, y que hay un ADN divino y que sobre tu sangre corre la sangre de Cristo y sos una nueva criatura, una nueva creación, una nueva identidad, una nueva persona. Y en vos se puede cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No soy parte de la iglesia Tiempo de la Gloria de Dios, soy parte del reino. Me congrego en esta congregación, soy parte de la iglesia, sí, pero soy una persona con un ADN espiritual distinto en el momento que yo reconozco estas cosas. Entonces, qué importante es darte cuenta que quizás estás luchando con cosas que las heredaste y que le tenés mucho miedo a lo que pasa afuera y apagar la tele y decir, no, esto entra, esto no entra, pero no le estamos dando mucho enfoque a lo que tenemos adentro nosotros. Y que es necesario venir así, decir, Señor, acá estoy. Y acá vamos, rápido, muy rápido. Sé que tenemos unos minutitos todavía, ¿no? ¿Tenemos? ¿3? ¿4? Tranquilo. Ok. ¿Qué hago, Vivi? ¿Me apuro? No, Vivi esa mano. No. No. Bien. Tengo la veña del apóstol ahí que ya me dijo, te doy 4 minutos. Bueno. Tenemos que hacer algo. Y yo pregunto, no sé si hay preguntas hasta acá o si las hacemos al final, como vos quieras, y le doy un cierre y las hacemos. No, la gente está comentando en línea con lo que vos venís diciendo, así que dale para adelante. Dale, bueno, perfecto. Entonces, vos tenés una herencia que tenés que dejar. Hablábamos, la económica y la de posibilidad. ¿Sí? Una herencia cultural que recibiste y que ahora tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios. Si no está en sintonía con la palabra de Dios, desechamos y construimos algo nuevo. Porque estamos dejando todos estos valores, toda esta enseñanza de familia, a través del ambiente educativo de nuestra casa, bueno, todo esto. Lo que vos contabas del apóstol Daniel orando y enseñándole a orar a sus hijos, enseñándoles a vivir, enseñándoles a caminar. Yo pregunto en el libro de Padres Imperfectos, ¿qué momento se le toma a un niño para enseñar a caminar? Y la respuesta es, bueno, 9 meses, 8 meses, primer añito. Pero ¿en qué momento se le suelta? ¿No? No se le suelta nunca, porque siempre lo estamos formando, siempre le estamos enseñando a caminar. Si no, cuando son grandes, el nido vacío. El nido vacío, bárbaro, pero yo te digo, yo tuve a mi mamá el otro día acá y hay cosas que sigo aprendiendo de ella. Entonces, y no quiero que me suelte. Quiero seguir aprendiendo y preguntando y investigando, ¿no? Y es más, estuvo buenísimo y les doy como ejercicio, tómense un tiempo para charlar con sus padres y pregúntenle cosas del pasado y se van a dar cuenta de cuánta cosa tiene que ver con la herencia que ustedes han recibido y lo que les está tocando vivir ahora. Entonces, genético, cultural, pero también espiritual. Y por ahí hay cosas, a ver, podríamos hablar de la pobreza, por ejemplo, la maldición de la pobreza. Lee Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, y dice, te van a acontecer todas estas maldiciones si no haces tal o cual cosa. Y es terrible. No puedo hablar ahora. Y es terrible, porque tenés una lista gigantesca de situaciones que van a venir por causa de la desobediencia a Dios. Y no van a venir sobre tu vida, van a venir sobre tus hijos. Y sobre los hijos de tus hijos. Entonces, ¿qué necesidad hay de ajustar nuestra vida y vivir a la luz de la palabra? ¿No? Entonces, muy rápidamente, vos me preguntabas, ¿y cómo se revierte todo esto? Bueno, número 1, identificar. Sí, eso es la clave, te lo dije al principio. Hay que identificar. Necesito pararme y decir, bueno, esto
lo estoy viendo como un patrón. Nosotros en orientación familiar hacemos algo llamado genograma, está muy bueno. Es básicamente un árbol genealógico en el cual nos da información acerca de cómo eran los vínculos entre los miembros, ¿sí? Cómo se trataban los abuelos. Y cuando vos haces un genograma de una familia, te das cuenta que hay patrones que se repiten. Y se ve la herencia tan plasmada en un papel de tal manera que vos decís, pero vos sos simplemente el reflejo de lo que te heredaron, lo que aprendiste, lo que estás viviendo. Yo no puedo. Bueno, dale, ahora les muestro un ratito. Se plasma ahí todo esto que está, claro, hoy charlándolo, pero se puede ver, y es muy interesante para la familia porque dicen, pucha, pero pará, nosotros venimos con un índice de divorcio terrible. Bueno, no me había dado cuenta. Bueno, estos instrumentos sirven para eso. Y la buena noticia, entonces, es que si los identificamos, los podemos trabajar, los podemos tratar. Si lo identificamos, podemos hacer que realmente pueda venir a la cruz, ¿no? Y ahí viene el segundo paso. Las maldiciones se revierten. Y se revierten con obediencia, ¿no? Si dice, todas estas maldiciones te van a acontecer si desobedeces, el versículo 1 de Deuteronomio 28 arranca diciendo, aconteciere que si oyeres atentamente mi voz para poner todo en práctica, todos estos mandamientos que te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Ni dice que hay que ir a buscarlas, te alcanzan solo. Entonces, las conocemos como las bendiciones de la obediencia. Entonces, una vez que identifico, renuncio, hay cosas que voy a necesitar ayuda espiritual, ¿sí? El ministerio profético, apostólico, pastoral de alguien con autoridad que quiebre, que rompa, que renuncie. Pero ahí yo te hago un paréntesis. A veces nos ha pasado, yo soy una persona que soy espiritual y creo en el poder de Dios y he orado por cientos de personas, por miles capaz de personas en todos estos años, en el cual vos le quebrás las maldiciones y a los 2 minutos estás haciendo lo mismo, ¿no? Porque ahí hay un tema que es, a veces dice, no, ya está, ya quebramos todo con el pastor. Bueno, hay una cuestión de predisposición genética, pero el mayor acto, y acá está el tema quizás, el mayor acto de rebeldía en contra de estas cuestiones genéticas y espirituales que vos heredaste es la formación, la educación. Para mí, ese es el mayor acto de rebeldía en contra de todos. Cuando yo me educo, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Irme a la universidad? No. Significa un reaprendizaje en base a los principios del Señor, por ejemplo. La educación es un acto de rebeldía ante esto. Cuando decís, bueno, no sé, te decía, mis padres no sabían cómo resolver las cosas y se rompía la familia por cualquier cosa. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Educarme en cómo hago para llevar adelante los conflictos. En la inteligencia emocional, en la sabiduría de Dios, en cómo manejar la ansiedad, ¿no? La educación, el cómo funciona el tema de las maldiciones, en qué hago con lo que estoy identificando en mi vida. Eso es un acto de rebeldía. Entonces, identificalo y reeducate. Reaprender. Y ahí, esta es la fuerza de este mensaje, de esta charla del día de hoy, me parece. Si vos ya estás identificando algo, yo te animo a que te formes en la palabra, que te formes en el conocimiento de la palabra, que te reveles a ciertos mandatos culturales, familiares, a la herencia, aún a la genética, y te reeduques en la palabra. Porque acordate que el carácter es eso, se plantea entre lo que nos pasa en el ambiente, pero en lo que vamos decidiendo. Entonces, reeducar. Yo voy decidiendo que esto lo quiero y esto no lo quiero. Pongo el gran colador y esto pasa y esto no pasa. Y comienzo a aprender y a conocer. Vos decías, ¿habrá leído Proverbios? Bueno, leer Proverbios es un acto de rebeldía. No sé, uno por día. Sí, no sé si hay muchos jóvenes aquí que me están viendo, pero los jóvenes que siempre quieren ser rebeldes, rebélense leyendo Proverbios.
Rebélense contra un sistema de pensamiento leyendo la sabiduría de Dios. Vuélvanse más sabios, más inteligentes, más prudentes. Elijan bien con quién van a pasar el resto de su vida porque le están formando, le están dando, uniendo herencia. No tengo tiempo, quizás sea para el mes que viene, pero hay un versículo que algún día yo quiero hablar sobre esto con respecto al noviazgo, ese tipo de cosas, sobre todo a los padres para que les ayuden a sus hijos a tomar buenas decisiones. Hay un versículo que dice que hay cosas que dejan rastro, que nadie ve, pero el rastro está. Dice la serpiente sobre la piedra, el vuelo de un pájaro, pero el rastro del hombre sobre la doncella, ¿no? Tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Con quién emparentan? Bueno, hay un libro escrito sobre eso, pero es importante. Es importante. Yo me lo anoto a ver si lo hacemos para el mes que viene, ¿no? Dale, dale. Si sirve y si ellos quieren, estamos ahí. Si el apóstol da la veña y da el ok, estamos ahí. Es porque todo está relacionado con la construcción de la familia, porque restaurando familia no solamente para cuando ya está roto, a ver cómo arreglamos, también para la construcción. Y además, como padres, yo preciso estas herramientas para mis hijas también. Totalmente. No es que yo ya me casé y bueno, ligué, porque me casé con una buena mujer y ligué, yo estoy suertudo. No, tengo que también yo transmitir esto a mis hijos. Mira, hay que hablar sobre salvar el matrimonio antes de que empiece. Claro, exactamente. Exactamente. Ahora, me educo, me formo, me capacito, aprendo, pregunto lo que no sé, no doy por descontado nada. Agarro esa Biblia que tengo ahí en el dispositivo que sea, papel, celular, tablet, computadora, me instruyo, reviso, lo llevo en oración. Y entonces, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen varios autores, pero la educación es el mayor acto de rebeldía. Educate. Y el reino y el cristianismo no es otra cosa que reeducarnos. Es una reeducación de los valores, de las prioridades y aún de lo heredado. Entonces, empecé a identificar, y si vos ya estás dando cuenta de estas cosas, te voy a decir, pero esto la verdad que y sí, lo tengo bien heredado, esta fue la herencia que yo recibí. Porque a veces, no tengo tiempo hoy, pero la herencia es un trauma. Cada vez que hay personas que cuando piensan en la familia, piensan en el dolor, ¿no? En todo lo que vivieron traumático. Y es la única herencia que les quedó. Y les cuesta horrores hoy formar familia, porque no quieren vivir las mismas experiencias. Bueno, reeducate, reformá, empezá a tener una óptica distinta de la vida y trae eso a la palabra, pero el camino es identifico, y luego de eso voy hacia adelante. Y yo sé que Cristo transforma la biografía de una persona, y estoy convencido que Cristo transforma la biología de una persona. ¿Sí? Este ADN espiritual es innegable. Puede haber 4 generaciones de maldición, pero en vos habrá 1000 generaciones de bendición si aprendes a tener esta herencia. Amén. Amén. Las maldiciones se revierten con obediencia. Nos quedamos con esa frase brutal. Bueno, Ariel, si vas a cerrar, entonces te agradecemos que nos estés guiando en oración por esta palabra que hemos recibido hoy, por este mensaje. Y posteriormente a eso vamos a pasar a dejarles anuncios a toda la gente, ¿ok? Cómo no, con mucho gusto. Gracias por la gentileza de escucharnos, de estar ahí, de conectarse. Esperamos que esto sirva. Están nuestras redes sociales ahí para cualquier mensaje, lo que sea. Con el permiso de sus pastores pueden escribirnos, que con mucho gusto vamos a estar contestando o saludando, lo que sea. Pero si es útil, acá mi hija está haciendo caritas para ustedes. Si es útil, bienvenido sea, ¿sí? Oramos. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Yo bendigo, Señor, la iglesia, los apóstoles, los pastores, a todo el equipo ministerial, aquellos que hacen posible toda esta transmisión. Y oramos en el nombre de Jesús, para que traigas a la luz todas aquellas cosas que están afectando como enemigo íntimo, como enemigo metido dentro del ADN, dentro de nuestra casa, de nuestra cultura, toda la familia. Yo te pido que lo traigas a la luz para que identificándolo podamos revertirlo por medio de la educación de tu palabra. Señor, yo bendigo a las familias que están aquí hoy, que esta palabra sembrada en esta noche pueda traer, Señor, fruto
y salgamos de este lugar como salieron aquellos hombres que escucharon al apóstol Pedro diciendo, ¿qué vamos a hacer con lo que acabamos de escuchar? Señor, gracias por tu maravillosa reeducación por medio de tu palabra y por medio de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén, Ariel. Muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Les recordamos a todos los que están conectados que en mayo inician los cursos de Inspira, la Escuela para Padre Ariel, así que pónganse en contacto con Ariel para inscribirse. El que no tenga contacto con Ariel lo puede pedir a nosotros. Presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.